La niña que ves en las imágenes salió de su casa para encontrarse con unos amigos sin imaginar que, a pocos metros de allí, se cruzaría con un rostro que conocía perfectamente. No era un extraño, no era alguien que despertara sospechas inmediatas. Era un antiguo vecino que durante años había vivido prácticamente junto a su familia. Lo aterrador es que detrás de aquella apariencia cotidiana se escondía un pasado que nadie alrededor conocía, el de un hombre que ya había sido condenado por atacar sexualmente a otra menor. Quédate hasta el final para conocer una de las historias que más estremecieron a Francia. El caso de Angélique Six. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Guillermo, y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. Durante la madrugada del 29 de abril de 2018, un importante despliegue policial llegó hasta una zona boscosa del norte de Francia. Los agentes se internaron entre la vegetación y comenzaron a revisar un punto específico, hasta que, oculto entre unos matorrales, localizaron el cuerpo sin vida de una menor. La escena confirmaba que alguien la había llevado hasta aquel lugar y la había abandonado allí, lejos de las viviendas y de cualquier persona que pudiera encontrarla fácilmente. Por las circunstancias que rodeaban aquella búsqueda, existía una posibilidad especialmente dolorosa. Podía tratarse de Angélique Six, una niña desaparecida días antes en Bambresis y por quien policías, familiares y vecinos llevaban horas movilizándose. La identificación permitiría determinar si aquella búsqueda desesperada había terminado de la peor manera. Pero incluso entonces quedaba la pregunta más importante para los investigadores. ¿Qué le había ocurrido a Angélique? Angélique Six vivía junto a su familia en Bambresis, una pequeña localidad situada en el área metropolitana de Lille, al norte de Francia. Era la menor de las dos hijas de Corinne y Frédéric Six, y mantenía una relación particularmente estrecha con su hermana mayor, Anaïs. Ambas compartían habitación y habían crecido prácticamente inseparables. Su padre, por su parte, había tenido que dejar de trabajar después de sufrir 2 accidentes cardiovasculares consecutivos, una situación que había afectado la dinámica cotidiana de la familia. Quienes conocían a Angélique la describían como una niña sonriente, decidida y llena de energía, de esas que difícilmente podían permanecer quietas durante mucho tiempo. Le gustaba correr, saltar y mantenerse activa. Estudiaba en el Colegio Flandres, donde tenía un buen desempeño académico. Con Anaïs existía además una costumbre muy marcada. Cuando no estaban juntas, solían enviarse mensajes constantemente. Angélique incluso le decía que la extrañaba y que se aburría cuando pasaban demasiado tiempo separadas. El miércoles 25 de abril de 2018 comenzó como cualquier otro día. Angélique, con 13 años en ese entonces, asistió al colegio y, una vez terminadas las clases, regresó a su vivienda. Al llegar descubrió que no había nadie en casa, así que decidió volver a salir. Antes de hacerlo, dejó una nota para sus padres explicando que iba a encontrarse con unos amigos. Nada en aquel mensaje parecía extraño ni daba motivos inmediatos para pensar que existiera algún problema. La última vez que se tuvo constancia de Angélique fue alrededor de las 4:30 de aquella tarde, en el sector de Agripine. Después comenzaron a pasar las horas y la niña no regresó a casa. Tampoco llamó ni envió los mensajes que normalmente intercambiaba con su familia. Sus padres comprendieron que aquel silencio no era habitual y cada vez más preocupados, acudieron ante la policía para denunciar su desaparición. Desde ese momento comenzaron los esfuerzos para localizarla y saber dónde había estado después de salir de casa. Desde las primeras horas, la búsqueda comenzó a extenderse por Bambresis y sus alrededores.
Al día siguiente de la desaparición, la policía movilizó una brigada canina, mientras buzos del cuerpo de bomberos inspeccionaban las inmediaciones del puerto deportivo y diferentes puntos cercanos al río Deúl. Cualquier lugar por el que Angelique hubiera podido pasar era revisado mientras su familia esperaba una llamada que permitiera saber que estaba bien. El jueves por la noche apareció un dato que concentró todavía más los esfuerzos. El teléfono móvil de Angelique había sido geolocalizado en una zona comprendida entre Marquette y Bambrechis, dos localidades vecinas. El viernes, cuando ya habían transcurrido aproximadamente 48 horas, la policía difundió públicamente su descripción y una fotografía para solicitar ayuda. Ese mismo día, alrededor de un centenar de personas se reunió para participar en una marcha de búsqueda. Frederick estuvo presente pese a sus problemas de salud y reconoció ante los medios que su esposa y su hija mayor estaban completamente destrozadas por la ausencia de Angelique. Para Anaïs había algo que no encajaba desde el principio. Declaró ante los medios que estaba completamente segura de que su hermana no se había fugado. Conocía demasiado bien sus costumbres y sabía que desaparecer voluntariamente sin decir absolutamente nada no correspondía con la forma de actuar de Angelique. Entre ambas, existía una comunicación constante que hacía todavía más extraño aquel silencio. Por eso, cada hora sin una llamada o un mensaje aumentaba la angustia de la familia. Mientras los equipos continuaban recorriendo diferentes sectores, Anaïs seguía aferrada a una certeza. Si su hermana no se comunicaba con ellos, era porque algo le impedía hacerlo. Ese mismo sábado, mientras la policía continuaba recopilando información, apareció un testimonio que resultó fundamental. Un niño de apenas 10 años contó a los agentes que había estado en el parque el día de la desaparición y recordaba haber visto allí a Angelique. Pero la niña no estaba sola. Según explicó, había un hombre conversando con ella, y el pequeño pudo proporcionar una descripción física de aquel individuo. Los investigadores comenzaron entonces a contrastar ese relato con la información obtenida de los vecinos de la zona. Varias declaraciones permitieron precisar las características del hombre que buscaban y reducir las posibilidades. Ya no se trataba únicamente de reconstruir por dónde había caminado Angelique después de salir de casa. Ahora la policía tenía la descripción de una persona que había estado hablando con ella durante las últimas horas en que se la había visto. Con la descripción obtenida, los investigadores revisaron el sistema Fijais, una base de datos francesa que reúne información sobre personas condenadas por determinados delitos sexuales o violentos. Al comparar los datos disponibles con las características señaladas por los testigos, apareció un hombre que vivía en la misma zona, David Ramolt, de 45 años. Había además un detalle que explicaba por qué su presencia junto a Angelique podía no haber provocado inmediatamente una reacción de miedo en ella. David no era un completo desconocido para la familia Six. Durante años había vivido en el mismo edificio que ellos, apenas 2 pisos más arriba, hasta que se mudó aproximadamente 2 años antes. Su nueva vivienda tampoco quedaba lejos, continuaba viviendo en la misma calle. Para Angelique, aquel era un rostro conocido del vecindario. Al finalizar el sábado 28 de abril, las comprobaciones realizadas por los investigadores de la policía judicial terminaron llevando a David hasta dependencias policiales. Fue puesto bajo custodia y comenzaron a interrogarlo sobre sus movimientos durante la tarde en que Angelique había desaparecido. Los agentes necesitaban determinar qué hacía en aquel parque y, especialmente, qué había ocurrido después de que fuera visto hablando con la niña. David no tardó demasiado en confesar. Admitió que aquella tarde había estado con Angelique y reconoció su responsabilidad en lo ocurrido. La búsqueda que durante varios días había movilizado a policías, bomberos, familiares y vecinos cambiaba por completo. Los investigadores tenían frente a ellos a un hombre que aseguraba saber exactamente lo que había sucedido con la menor y dónde había terminado su recorrido aquel miércoles. Según declaró, aquel 25 de abril tenía el día libre y se encontraba solo porque su esposa y sus hijos estaban de vacaciones en el sur de Francia. Durante la jornada condujo hasta otra localidad, donde compró pastillas para la disfunción eréctil y cerveza. Después, regresó a casa, consumió varios comprimidos y 3 latas de cerveza, vio televisión y terminó quedándose dormido.
Poco después de las 4 de la tarde, despertó y decidió salir a tomar aire. Fue entonces cuando llegó al parque cercano a su vivienda y encontró allí a Angelique. Para conseguir que lo acompañara, le dijo que tenía un objeto que debía entregar a sus padres. La explicación podía resultar creíble precisamente porque ella sabía quién era aquel hombre. Angelique aceptó seguirlo hasta su vivienda, ubicada en la misma calle donde vivía su propia familia. Una vez dentro, David le ofreció algo de beber y comenzó a realizar comentarios inapropiados. La niña decidió que quería marcharse e intentó salir del apartamento. Cuando Angelique intentó marcharse, David la retuvo por la fuerza y comenzó un forcejeo durante el cual la niña terminó golpeándose contra una mesa de la sala. Ella gritaba y trataba de resistirse mientras el hombre la llevaba hasta el baño y cerraba la puerta. Allí continuó la agresión sexual. Según su propia declaración, Angelique siguió luchando y tratando de escapar, por lo que llegó a golpearla para intentar someterla. La resistencia de la niña continuó hasta que David utilizó el propio pantalón de la menor para estrangularla. Posteriormente, declaró ante la policía que, en medio del forcejeo, tomó la decisión de matarla y que todo lo ocurrido dentro de la vivienda había sucedido en apenas unos minutos. La autopsia determinó que Angelique murió por asfixia traumática. El hombre se encontraba entonces solo en el apartamento con el cuerpo de la niña. David comenzó a limpiar la vivienda e intentó deshacerse de elementos que pudieran relacionarlo con lo ocurrido. Después introdujo el cuerpo de Angelique en una maleta, la llevó hasta su automóvil y salió de la zona. Durante el trayecto se detuvo para comprar una pala. De acuerdo con la reconstrucción de sus movimientos, eran aproximadamente las 7:15 de la noche. Condujo hasta una zona boscosa y estacionó cerca de una entrada. Intentó cavar un agujero pero no consiguió hacerlo, así que terminó ocultando el cuerpo entre unos matorrales y abandonó el lugar. Luego regresó a su casa y escribió 2 cartas, una dirigida a su esposa y otra a sus hijos. Finalmente decidió no entregarlas y continuó con su vida, mientras en Bambrechis la familia Six comenzaba a buscar desesperadamente a Angelique. Después de confesar, David aceptó acompañar a los investigadores hasta el lugar donde había dejado el cuerpo. Durante la madrugada, un amplio dispositivo policial se desplazó hasta la zona indicada y restringió el acceso mientras los agentes recorrían el bosque. Cerca de la 1:30 de la madrugada del 29 de abril, encontraron entre la vegetación el cuerpo que el detenido les había descrito. El fiscal confirmó públicamente que había sido el propio sospechoso quien condujo a los investigadores hasta aquel punto. 3 días después de aquella nota que dejó en casa antes de encontrarse con sus amigos, la búsqueda había terminado. David Ramolt quedó detenido y la investigación pasó a determinar judicialmente la dimensión de los delitos que acababa de confesar. Mientras avanzaban las diligencias, los investigadores confirmaron por qué el nombre de David había aparecido en aquel fichero especial. Su historial incluía una condena de 1996 por hechos cometidos 2 años antes, cuando tenía 22 de edad. Entre los delitos también figuraban la violación con arma de una menor de 15 años, además de otras agresiones sexuales. Aquello demostraba que el crimen de Angelique no era el primer episodio grave de violencia sexual relacionado con él. La víctima de 1994 tenía apenas 12 años cuando fue atacada. Regresaba del teatro cuando David se aproximó por detrás, colocó un cuchillo contra su garganta y la obligó a acompañarlo bajo amenazas de muerte. Días después, el 22 de enero, fue detenido por otras agresiones sexuales cometidas contra mujeres adultas. En 1996, recibió una condena de 9 años de prisión y recuperó la libertad en el año 2000. Para entonces, la legislación vigente no contemplaba que quedara sometido al seguimiento psicológico que posteriormente se establecería para determinados agresores sexuales. El antecedente provocó una fuerte discusión en la comunidad porque David figuraba en el Fijais. Precisamente la consulta de ese registro había ayudado a los investigadores a relacionar rápidamente la descripción aportada por los testigos con un hombre que vivía cerca del lugar donde desapareció Angelique. Pero existía una diferencia importante con sistemas como el estadounidense. Aquella información no era pública.
Los vecinos de David, e incluso las autoridades locales, desconocían que aquel hombre había cumplido prisión por la violación de otra menor. Las autoridades locales cuestionaron que una comunidad pudiera convivir con una persona con esos antecedentes sin que nadie lo supiera. Reconoció que probablemente la rapidez del crimen habría hecho difícil impedirlo, pero planteó algo doloroso. Si Angelique hubiera conocido el pasado de aquel antiguo vecino, posiblemente jamás habría aceptado seguirlo. La noticia dejó a Bambrechis profundamente conmocionada. Las autoridades municipales instalaron una célula de atención psicológica para familiares, allegados y personas afectadas por lo sucedido. Después llegaron las flores, los mensajes, los globos blancos y una multitudinaria marcha para despedir a Angelique. Algunos vecinos reconocieron ante la prensa que les resultaba difícil asimilar que David fuera el responsable, porque hasta entonces lo habían percibido como un hombre tranquilo, amable y familiar. El caso tuvo repercusión fuera de la localidad. Angelique era aficionada al Paris Saint-Germain y su historia llegó hasta Neymar, quien entonces vestía la camiseta número 10 del club. El futbolista envió una carta de homenaje a la familia que posteriormente Anaïs compartió públicamente. En medio de una tragedia que había alcanzado repercusión nacional, la comunidad intentaba que la imagen que permaneciera de Angelique no fuera únicamente la de una víctima, sino también la de la niña que familiares y amigos habían conocido y querido. El juicio contra David Ramolt comenzó en noviembre de 2021 y desde las primeras jornadas quedó claro el enorme peso emocional que tendría para la familia Six. Cuando Frédéric vio entrar al acusado a la sala, sufrió un malestar y tuvo que salir para respirar y recuperarse antes de poder regresar. Incluso uno de los miembros del jurado tuvo que ser reemplazado después de sentirse indispuesto durante el proceso. Corinne, la madre de Angelique, decidió no subir al estrado, pero permaneció en la sala mientras se escuchaba la reconstrucción de lo sucedido con su hija. Anaïs sí declaró. Recordó que Angelique había sido educada para desconfiar de extraños y sostuvo que, si acompañó a David, fue porque aquel hombre había conseguido ganarse su confianza al ser alguien conocido. Luego se dirigió directamente al acusado y le planteó dos cuestiones que seguían atormentando a la familia. ¿Dónde estaban el teléfono y la ropa de Angelique, que nunca habían recuperado, y por qué se había fijado en ella? David no le dio las respuestas que esperaba. Uno de los testimonios más duros llegó de la propia familia de David. Letitia, quien para entonces ya se había divorciado de él, contó que durante años jamás sospechó lo que escondía su marido. Dijo que después descubrió que utilizaba la computadora familiar para consumir pornografía violenta y recordó una contradicción que ahora le resultaba perturbadora. David había llegado a decir que los hombres que cometían delitos sexuales contra menores merecían morir. Frente al tribunal, ella le reprochó haberle ocultado quién era realmente durante los años que permanecieron juntos. Después declaró el padre de David, un hombre de 78 años que llegó al tribunal utilizando un andador. Aseguró que a su hijo nunca le había faltado nada, que tenía una familia y una vida estable, y dejó claro que no justificaba lo que había hecho ni le molestaba saberlo encarcelado porque consideraba que era exactamente donde debía estar. Desde el banquillo, David tomó el micrófono y entre sollozos le dijo: «Lo siento, papá». Su padre respondió preguntándole cómo, siendo él mismo padre de 2 hijos, había podido engañar y matar a una niña. David terminó respondiendo que era un monstruo. El 19 de noviembre de 2021, el tribunal declaró culpable a David por los delitos relacionados con el secuestro, la agresión sexual y el asesinato de Angelique, teniendo además en cuenta su condición de reincidente. Fue condenado a cadena perpetua, con un periodo de seguridad de 25 años, durante el cual no podría solicitar su liberación. Después de más de 3 años esperando el proceso judicial, la familia Six recibió finalmente la sentencia contra el hombre que había terminado con la vida de Angelique. Para sus familiares, ninguna condena podía devolverles a la niña que habían perdido ni recuperar los años que nunca podrían compartir con ella. Sin embargo, tras conocerse el veredicto expresaron que al menos podían intentar seguir adelante sabiendo que David permanecería encerrado y no podría volver a hacerle daño a otra persona.
El proceso judicial terminaba así para una familia que había comenzado aquella historia buscando a una niña que simplemente había salido de casa una tarde para encontrarse con sus amigos. El caso de Angelique dejó una pregunta incómoda mucho más allá de la responsabilidad de un solo hombre. David Ramolt ya había atacado sexualmente a otra menor, había sido condenado y había regresado a la sociedad después de cumplir parte de su sentencia. Su nombre estaba dentro de un registro creado precisamente para controlar e identificar a personas con antecedentes sexuales o violentos. Sin embargo, durante años pudo vivir rodeado de familias que desconocían completamente ese pasado. Es difícil asegurar que una advertencia hubiera evitado lo ocurrido aquella tarde, y las propias autoridades locales reconocieron esa realidad. Pero también resulta inevitable pensar en la confianza que Angelique pudo sentir frente a alguien que había sido su vecino. No siguió a un completo desconocido que apareció repentinamente en su camino. Siguió a un rostro que había formado parte de su entorno y cuyo pasado permanecía oculto para quienes vivían alrededor. La sentencia cerró el proceso judicial, pero no resolvió todas las preguntas que dejó el caso. Angelique salió de casa para encontrarse con sus amigos y terminó cruzándose con un hombre que ya había tenido una oportunidad frente a la justicia. Su historia terminó convirtiéndose también en una dolorosa discusión sobre reincidencia, vigilancia y hasta dónde debe llegar el derecho de una comunidad a conocer el peligro que puede existir dentro de su propio vecindario. Quiero conocer tu opinión sobre este caso. ¿Crees que los vecinos deberían ser informados cuando un agresor sexual reincidente vive cerca de ellos? ¿Hasta dónde debería llegar la privacidad de un condenado cuando puede estar en juego la seguridad de otras personas? Los voy a leer en los comentarios. Sus opiniones siempre enriquecen esta conversación. Nos encontramos en el próximo caso. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.